Oye, Patricio, ¿nunca te has preguntado por qué en Uruguay existen tantos lugares llamados Rodo? Nunca me he hecho esa pregunta, Bob Esponja. Bueno, Patricio, déjame contarte que José Enrique Rodo fue un escritor, político y pensador uruguayo nacido en 1871 en Montevideo. Y su libro más famoso, Ariel, sirvió de inspiración para muchas generaciones de jóvenes de principios del siglo XX. Oye, Bob Esponja, tú y yo somos jóvenes. Claro que lo somos, Patricio, y Rodo tiene algo para decirnos. ¿Qué cosa, Bob? Dímelo. Te lo diré, Patricio. El libro de Rodo fue publicado en el 1900, 123 años atrás, en el primer año del siglo XX. Él mismo surge como una reacción al clima político que se vivía en su país y en el mundo. Recordemos que Uruguay era todavía una nación en pañales. Todavía no hacía ni 100 años de conseguida su independencia frente a la corona española. Se dice que el hecho puntual que lo llevó a escribir el Ariel fue la intervención de Estados Unidos en la conquista de la independencia por parte de Cuba. Esto simbolizaba el interés del país norteamericano en tener presencia a lo largo del continente, cosa que al político uruguayo no le agradaba demasiado. Lo que no quería Rodo era que se tomara el ideal sociocultural norteamericano, al que denomina utilitarismo, como ejemplo para el desarrollo del Uruguay. La crítica al mismo tiene varios frentes que se irán desplegando a lo largo del libro. El político acepta la necesidad de llevar adelante un proyecto modernizador, con sus pilares en el progreso y la democracia. Sin embargo, estas dos nociones están sujetas a críticas por la forma en que son llevadas a cabo en Estados Unidos. El progreso porque es concebido en base a los bienes materiales y la democracia por el predominio de las masas, de la mediocridad para Rodo. En oposición a este sistema de valores, el pensador uruguayo reivindica un humanismo occidental de raíces latinas. Grecia antigua y los inicios del cristianismo serán para él momentos ejemplares de la historia de la humanidad. Pero adentrémonos en el libro, Patricio. El Ariel es un discurso dividido en 6 partes. El mismo es proferido por Prospero, personaje que toma Rodo de una obra del dramaturgo inglés William Shakespeare llamada La Tempestad. De ahí también toma el nombre del libro. Ariel es el busto que se encuentra al lado de Prospero mientras este da su discurso y simboliza todos los valores que busca transmitir el maestro a sus discípulos. Por otro lado, Calibán, también personaje de La Tempestad, simboliza todo aquello que irá a criticar del utilitarismo norteamericano. La primera parte del discurso, Patricio, está dedicada a la juventud y sus dos elementos esenciales, el entusiasmo y la esperanza. Y radica su fuerza en la fe terca que en un futuro mejor. La función de la juventud, nos dice, es la aspirar y luchar por un mundo ideal. Además, la juventud para Rodo no es propia de los individuos, sino también de los pueblos y de momentos históricos. Así, observa a la Grecia antigua y al surgimiento del cristianismo como una encarnación del espíritu juvenil. Sin embargo, la esperanza y el entusiasmo no son para Rodo el resultado de lo que llaman la ignorancia feliz. No hay intención de negar la duda, sino de afrontarla y reconocer su valor como motor de la acción. De esta forma acepta el pesimismo siempre que sea solo un momento para cuestionar y replantear las acciones humanas y no se caga en la acción o en la mera negación. En definitiva, esta primera parte del discurso es un llamado a la juventud a comprometerse con un ideal de sociedad y a luchar por este. Oye, Bob Esponja, ¿crees que tú y yo estamos comprometidos con un ideal de sociedad? La verdad es que no lo sé, Patricio, pero sigamos. Quizá en el recorrido a través del libro encontramos una respuesta. La segunda parte del discurso es una crítica a lo que se define como hombre mutilado. Este término hace referencia a un tipo de individuo especializado en una técnica pero ignorante en la mayoría de los asuntos humanos, propio de las sociedades modernas. Se incita a desarrollar las potencialidades humanas en sus diversos aspectos y no a centrarse únicamente en uno de ellos. Habla de los peligros de una mirada estrecha, parcial como la especializada y la indiferencia por el aspecto general de los intereses de la humanidad como consecuencia.
De nuevo aquí aparece la Grecia antigua como ejemplo de civilización que fomentó el desarrollo integral de sus habitantes. La forma de lograrlo es alcanzar una armonía entre el sentido de lo real y lo ideal, la razón y el instinto, las fuerzas del espíritu y las del cuerpo. Es aquí donde surge el utilitarismo como una ética que fomenta esa mutilación de aspectos esenciales para la realización humana. La utilidad impide la meditación y la acción ¿A qué se desinteresada. refiere con acción y meditación desinteresada, Bob Esponja? Se refiere al hecho de pensar como un fin en sí mismo, actuar sin un interés individual de por medio. Está bien, Bob Esponja. Sigamos, Patricio. Por último, Próspero hace uso de un breve relato para simbolizar cómo debe ser el alma, abierta y hospitalaria con los demás, pero con una región infranqueable para los otros. Un lugar que sirve de refugio del mundo exterior y donde se es verdaderamente libre. Así llegamos a la tercera parte del discurso. La misma discurre en torno a la importancia del arte y de lo bello, de su relación con el bien. Ética y ética se complementan. Para el pensador uruguayo, el bien puede tener formas toscas y vulgares, pero la belleza tanto de las acciones como de las ideas son confirmaciones de esa bondad. Nuevamente se menciona la Grecia antigua, en la ética platónica y en su arquitectura, como ejemplo de unión entre ética y ética. Pero Bob Esponja no cree que a Rodo le agradaría mucho esta explicación resumida, recortada y vulgarizada de su libro. Tienes razón, Patricio, tienes razón. Cultivar el buen gusto es para Rodo una condición que facilita la delimitación entre el bien y el mal. La cuarta parte del discurso se enfrenta directamente al utilitarismo como sistema hegemónico de valores y da cuenta de dos cuestiones que son consideradas como causas de este. Por un lado aparece el conocimiento científico, al que se lo acusa de destruir toda realidad, y por el otro las ideas democráticas. Es a estas últimas a las que va a dirigir la mayoría de sus críticas. Para el pensador, la democracia mediocriza la sociedad y no deja aflorar las superioridades naturales entre los seres humanos. Además, prioriza la cantidad antes que la calidad y se opone a la alta vida del espíritu, atentando contra las desigualdades legítimas entre los seres humanos. Una vez realizada esta crítica, Rodo pasa a decir que el problema no es la democracia en sí, a la que se debe aceptar como pilar indiscutible para la civilización. En este momento reconoce como principio fundamental de la democracia garantizar la igualdad de derechos que sí permitiría aflorar las desigualdades legítimas. Y consagra la educación el rol más importante para este cometido. Por último, reconoce dos necesidades de la sociedad que nos revela la investigación científica. El otro pilar fundamental para la civilización. Por un lado, la necesidad de un orden jerárquico como lo tienen otras especies. Y por el otro, la valoración del esfuerzo colectivo e individual de cada partecita del engranaje social. Hasta aquí la cuarta parte del discurso, Patricio. Pasemos a la quinta. Esta parte comienza asociando directamente el utilitarismo con el paz que lo originó, Estados Unidos. Rodo habla de un intento de conquista moral que ejerce este país pretendiendo imponer este sistema de valores a los demás países. Y expresa su molestia con sus compatriotas por el deslumbramiento que les genera el país norteamericano. Deslumbramiento que llevan a la práctica a través de la imitación de ese utilitarismo. Esta imitación atenta contra la genuinidad y espontaneidad del que adopta un modelo cultural extraño en lugar de buscar un propio que se adecua a las necesidades y sentires de su pueblo. Pero antes de continuar su crítica a Estados Unidos, Próspero hace notar las virtudes que allí reconoce, su voluntad de trabajo, su fe en la capacidad individual y a su vez su capacidad de cooperar y también su eficacia en las finalidades inmediatas. Una vez reveladas sus virtudes, el maestro continúa con los defectos. Los acusa de buscar el bienestar en lo material, de vivir para la realidad inmediata, de reducir la investigación científica a la aplicación utilitaria y de menospreciar todo pensamiento que prescinda de una inmediata finalidad. Además dice que su arte es la evidencia de su carencia de buen gusto y que su moral no alcanza la santidad y la heroicidad. Continúa denunciando el afán del país norteamericano de erigirse como cultura universal, ignorándonos de cultura de la civilización occidental. Por último, Rodo reconoce una relación recíproca entre lo útil y lo ideal, como este último termina siendo utilizado con fines prácticos aun cuando su motivación no era esta.
También reconoce que sin cierto bienestar material se hace imposible ejercitar el espíritu. La última parte es una conclusión, que da explícito el interés principal del discurso, que es la forja de un carácter propio que priorice lo ideal frente a lo material para el pueblo uruguayo. La grandeza de una nación, nos dice, no radica en sus armas ni en sus instrumentos, sino en su espíritu. La tarea que le concede a los jóvenes es la de luchar por ese ideal, impedir el avance del utilitarismo, pero sin la aspiración de una victoria inmediata, sino como precedente, como motor para el porvenir. Bueno, Patricio, hasta aquí llega mi explicación del Ariel, como habrás escuchado. Es un libro dirigido a un público muy específico y escrito para un momento determinado de un país. Sin embargo, creo que sus enseñanzas están más vigentes que nunca en una juventud cada vez más desencantada y cínica. Tienes razón, Bob Esponja.